Muchísimas gracias. Saludo al doctor Julián Palacín, quien tiene para nosotros el orgullo de acompañarnos esta mañana en esta jornada donde vamos a, sobre todo, escucharle a él respecto de un tema que para muchos peruanos es de particular importancia. Yo vengo de la Amazonía peruana, precisamente vengo de la región Loreto. Soy congresista por esta región, soy congresista de la República y como tal me interesa de manera muy especial todo lo que tenga impacto en el desarrollo de esta enorme región del país que es la Amazonía, no solamente la región Loreto. Como todos ustedes conocen, la Amazonía tiene sus propias particularidades. Nosotros los amazónicos decimos siempre que el Perú, más allá de ser un país andino, es en esencia un país amazónico. Es un país que tiene mucha potencialidad en sus suelos, en su flora, en su fauna, y naturalmente es un territorio que aún desde nuestro punto de vista falta explotarlo mejor y de manera mucho más racional, por supuesto. Tiene riquezas, ha tenido momentos de auge hace muchos años. Hoy es una región que tiene una severa crisis, producto básicamente de la paralización de la actividad de hidrocarburos en esta zona, que ha tenido durante décadas una intensa actividad que le ha generado miles de millones de dólares al país y que sin embargo no ha sido bien utilizada en el retorno de quienes precisamente han tenido la posibilidad de dirigir en su gran mayoría los destinos de esta región, sus provincias, sus distritos. Los gestores públicos, quiero incluirme, no quiero exceptuarme porque yo he sido alcalde de Iquitos, no necesariamente han sido los mejores decisores, y me quiero incluir para no ser injusto, no necesariamente digo han sido los mejores decisores en el destino de esta región Loreto en particular y de la Amazonía entera, porque por una serie de razones. Una de ellas precisamente es el aislamiento, una de ellas es precisamente como una clara barrera para el crecimiento que tiene esta región amazónica. Y por eso es que hay que ir buscando alternativas. Para nosotros los amazónicos, el impulso al sector turismo, por ejemplo, es una opción absolutamente válida que tenemos que desarrollar, que tenemos que impulsar. Ya en su momento el petróleo tuvo su apogeo, hay todavía importantes reservas probadas de crudo y vamos a continuar en la posibilidad de seguir interesando a los inversores, nacionales, extranjeros sobre todo, para que esta actividad vuelva a retomar, pero para ello se requieren algunas otras variables que tienen que darse, incluso varias de ellas a través del Parlamento Nacional. Pero el turismo sí es una actividad que para nosotros tiene que tener un correlato inmediato en varias acciones que tenemos que tomar. Y lo que normalmente sucede es que las autoridades nacionales no llegan a comprender del todo las necesidades más urgentes que tiene esta región. El año pasado el presidente Kuczynski, en su mensaje presidencial, a la única región a la que se refirió así de manera enfática, ha sido precisamente a Loreto, a mi región, mencionando, por ejemplo, de que en su gobierno tenía que concluirse la anhelada y ansiada carretera que los loretanos siempre esperamos para poder conectarnos con la costa peruana. Iquitos es la única ciudad capital del Perú, ciudad importante, la quinta ciudad más poblada del país, que no tiene una conectividad terrestre. Y es bien complicado, por supuesto, porque para empezar Iquitos es una isla rodeada de ríos y a partir de ahí la única carretera que tenemos es una que solamente tiene una extensión de 100 kilómetros que nos une con la ciudad de Nauta. No hay otra carretera que nos conecte con alguna otra parte del país. Por tanto, lo que tengamos que enviar hacia Iquitos, o si queremos ir hacia Iquitos, la única forma de llegar es en avión o por avión. No hay otra forma prácticamente. Porque si queremos llegar a esas ciudades de Lima por carretera, tenemos que ir a Pucallpa, más o menos 24 horas, y luego de ahí esperar una embarcación por más o menos 4 o 5 días, dependiendo del nivel del río, para poder llegar a esta ciudad capital. Entonces, esta alternativa que tenemos hoy en día, dado a que exitosa además en muchos países y poco a poco que se va implementando en nuestro país,
Creo que es una opción muy importante. Y por eso es necesario escuchar las palabras de alguien que habla con propiedad en este tema. Pero también hay que advertir algo. ¿Cómo vamos a pretender la competencia en las líneas aéreas si nuestro espacio aéreo todavía tiene un predominio marcado, especialmente de una línea aérea extranjera? Y nosotros particularmente no tenemos nada en contra de los inversionistas extranjeros, muy por el contrario. Y yo particularmente soy alguien que alienta a que los inversionistas extranjeros vengan de donde sea a invertir en nuestra patria. Pero démosle los espacios a los inversores extranjeros en las mismas condiciones que le podemos dar al nacional o a cualquier inversionista, venga de donde venga. Y nosotros hemos sido testigos pasivos, la gran mayoría de peruanos, desde que hace más o menos 6 años aproximadamente, que a un país en específico el gobierno de entonces le cedió espacios, firmó un documento que se llama Memorándum de Entendimiento para que tanto el Perú y Chile, en este caso, se beneficiaran, dice, mutuamente de este convenio o memorándum de entendimiento que en su momento se firmó. Pero nunca existió esa equivalencia de beneficios. La balanza se inclina y se inclinó desde ese momento de manera absolutamente favorable solamente a un lado. Y eso es algo que, si bien desde el Congreso ya anteriormente hubo algunos esfuerzos aislados para ver la manera cómo equiparar esto, pero hoy, y en este mandato que tengo, que ya concluye dentro de pocos días, en mi condición de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, estamos intentando recuperar el tiempo perdido, buscar la manera de cómo nosotros podemos lograr a través del Congreso Nacional lo que constitucionalmente debió pasar, que los acuerdos aéreos pasen necesariamente por el tamiz del Congreso de la República, lo cual no ha sucedido ni el 2011, ni el 2012, ni el 13, 14, 15, y 16, ni 17. Como sí ha sido, por ejemplo, los convenios aéreos que hemos firmado con otros países y que con nuestro país hermano de Chile no ha sucedido. ¿Por qué razón? Algunas razones habrá seguramente. Yo creo que hay millones de razones seguramente que han hecho que este tema quede ahí encarpetadito en el Ministerio de Transportes, y que hoy incluso, a pesar de que en 2 oportunidades le hemos cursado documentos al ministro actual, al ministro de Transportes, para que nos responda respecto de un requerimiento nuestro, mutis total. A pesar de que en 2 oportunidades incluso, tal y como manda la Constitución, el ministro del sector ha sido invitado a la Comisión de Relaciones Exteriores para que venga y nos explique el por qué razón, entre otras, por ejemplo, este convenio aéreo con Chile, llámese así, no ha pasado por el tamiz del Congreso. Tampoco el ministro de Transportes ha querido venir a la comisión respectiva, de tal manera que queda el procedimiento constitucional de traerlo bajo ciertos mecanismos. Vamos a intentar una tercera oportunidad seguramente para que venga y le explique al país a través del Congreso de la República respecto a este tema. Porque si nosotros le damos equivalencia a la posibilidad de que los inversores extranjeros o nacionales puedan competir en igualdad de condiciones para poder sobrevolar el espacio aéreo peruano, estoy seguro yo que los peruanos, en primer lugar, vamos a ser los grandes beneficiados. Si eso logramos hacerlo, estoy seguro que la posibilidad de que existan aerolíneas low cost, no solamente en la Amazonía peruana, será seguramente una realidad, porque inversores en eso existen. Nosotros mismos, los amazónicos, cuando queremos movernos a Lima, por ejemplo, tenemos que volar aproximadamente 1:30 para llegar a la ciudad capital. Para algunos loretanos, para hacer turismo, o en alguna otra ciudad del país o del mundo. Pero si queremos volar, por ejemplo, y no hay vuelos transfronterizos, si queremos volar a Quito o a Guayaquil, en solamente 45 minutos o 55 minutos, ya estamos en las 2 ciudades más importantes del Ecuador.
pero no solamente para ir probablemente a hacer turismo, hasta para hacer negocios. Cada una de estas ciudades creo que tiene alrededor de 3 o 4 millones de habitantes y se convierten en ciudades potencialmente compradoras para los productos amazónicos peruanos. Y probablemente costaría menos un vuelo de 45 o de 55 minutos que un vuelo de hora y 30 para llegar a Lima. Y tenemos un mercado de 2 millones o de 4 millones a cada lado, por solamente citar 2 ciudades importantes de este país, y no citar otras en Colombia que también son fronterizas al territorio amazónico peruano, u otras más. De tal manera, amigos, creo yo que esto debe ser, el día de hoy, solamente un primer evento, importante evento, para empezar nosotros con más fuerza, y espero contar con el respaldo del doctor Palacín, experto en el tema, no solamente de la jornada de hoy, sino de lo que significa recuperar para el Perú el derecho que le corresponde, la equivalencia que debe tener en la firma de cualquier convenio aéreo con cualquier país que así lo decida nuestro gobierno de turno. Doctor, muchísimas gracias por estar presente esta mañana. A ustedes, mis queridos amigos, estas palabras de bienvenida sirva para que todos ustedes y juntos podamos apreciar esta brillante exposición que nos la hará el doctor Palacín. Muchas gracias a todos. Agradecemos las palabras de bienvenida del organizador de este evento, el congresista Juan Carlos del Águila. A continuación, las palabras del expositor principal, el doctor Julián Palacín, presidente de la Comisión de Derecho Aeronáutico del Espacio y Aviación Comercial del Colegio de Abogados. Gracias, señor moderador. Señor presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, Juan Carlos del Águila Cárdenas, estimados amigos que hoy nos acompañan y que están en mi corazón, en mi alma, porque son parte de la lucha por la doctrina peruana de derecho aéreo, por defender los derechos soberanos del Perú y están acá presentes, compañeros de la Comisión de Derecho Aeronáutico del Colegio de Abogados de Lima, mis compañeros del Colegio San Agustín de San Isidro y todos los amigos aquí presentes. Agradezco al congresista por la confianza de permitirme dar un sobrevuelo a esta problemática nacional y con el compromiso que ya asumí con la Comisión de Relaciones Exteriores del anterior Congreso de la República, ratificado hoy por nuestro presidente, asumo y ratifico mi compromiso de seguir luchando por la defensa de la soberanía y la defensa nacional del Perú. Para introducirnos al tema sobre las bases para lograr una low cost en la Amazonía peruana, quiero retroceder un poco en la historia y decirles que las naciones del mundo, cuando el hombre inventó este aparato o mecanismo denominado aeronave, cuya sustentación aerodinámica en el espacio aéreo permite el transporte de personas o cosas de un punto a otro del mundo, los tratadistas, los expertos en derecho aéreo, pusieron en debate el tema de cuáles eran los principios jurídicos que tenían que regir esta actividad en la aviación mundial. Y nacieron las dos tesis, la tesis de la libertad y luego la tesis de la soberanía. Y triunfó la soberanía porque las naciones se dieron cuenta que después de la Primera Guerra Mundial, la aeronave, que en época de paz es un instrumento de integración, de comercio, de turismo, en época de guerra es un arma bélica que afecta a la seguridad, a la defensa nacional y puede destruir al enemigo. Entonces, ya en el Convenio de París, las naciones del mundo consagraron el principio de que los estados iban a ejercer sobre su espacio aéreo soberanía. Principio
ratificado en el Convenio de Chicago de 1944. Y esta es la directriz, la noción básica fundamental que en defensa del Estado peruano tenemos que amalgamar para entender cómo se aplica, cómo interactúa la soberanía en los tratados internacionales, en la economía, en la política, en la sociología, etcétera, etcétera. La soberanía es el poder jurídico que tiene el Estado dentro de su espacio aéreo para hacer valer su poder, inclusive coercitivo, sus tribunales, su ley, su coacción, etcétera, etcétera. En nuestra Constitución decimos que el Perú ejerce soberanía en el espacio aéreo. En nuestra ley de aeronáutica civil consagramos la doctrina de la soberanía en el ejercicio del poder que tiene el Estado dentro del espacio aéreo. En consecuencia, los 30 millones de peruanos tienen que entender que la defensa de la soberanía no es simplemente un tema teórico, un tema que está en los libros, que he comentado por los autores. No, señores. La soberanía o la defensa de la soberanía y la seguridad nacional es un deber histórico de todos los ciudadanos del Perú. Y a los abogados, porque nosotros al incorporarnos al Colegio de Abogados de Lima, firmamos los estatutos del Colegio de Abogados de Lima y juramos honrar la defensa de las causas justas del Estado peruano. Entonces, para introducirnos al tema, tenemos que afirmar categóricamente que a todos los ciudadanos nos corresponde el deber y la obligación de defender la soberanía y la defensa nacional del Perú. ¿Y por qué le digo la defensa nacional del Perú? Porque detrás del desarrollo de nuestra incipiente industria aérea está nuestra defensa nacional. Nuestra defensa nacional se apoya también en el poder aéreo, y el poder aéreo está entre lo que vamos hoy a amalgamar los miles de millones de dólares que produce nuestro espacio aéreo y que lamentablemente no quedan en el Perú. Esa es la verdad. En consecuencia, vemos que el mundo se organizó primero en París y luego en Chicago con un instrumento internacional que es el Convenio sobre la Aviación Civil Internacional, que dijo que los estados, o reconoce que todos los estados del mundo tienen soberanía sobre su espacio aéreo. ¿Y qué significa? Que la explotación de las rutas internacionales de cada país, como lo dice la doctrina peruana de derecho aéreo y el documento que elaboramos en 1983 por mandato del presidente Belaúnde, comisión que yo presidí, dijimos que el espacio aéreo es patrimonio económico de la nación. Y lo que produce el espacio aéreo tiene que beneficiar a nuestra economía en la creación de puestos de trabajo, ¿no es cierto?, a nuestros pilotos, a tripulantes auxiliares, a nuestros gerentes, etcétera, etcétera. Si el espacio aéreo es patrimonio económico de la nación, tenemos que cuidarlo, tenemos que protegerlo, tenemos que administrarlo para los intereses nacionales de la industria nacional, también de la defensa y la seguridad nacional. Eso es lo que dice Chicago. Porque Chicago, si bien no pudo amalgamar el llamado régimen multilateral en el ejercicio de la libertad del aire, y fue un fracaso, nos fuimos al bilateralismo. ¿Qué significa? Que el fracaso de la sociedad internacional en el Convenio de Chicago de lograr un acuerdo multilateral de entendimiento entre todas las naciones del mundo le dejó a los estados la facultad de negociar soberanamente con sus pares, con otros estados, el intercambio de los derechos de tráfico. Es decir, después de Chicago, cada país negocia con otro país el intercambio de sus rutas. Nosotros negociamos con Estados Unidos, con España, con Chile, con todos los países, bilateralmente. Intercambiamos los derechos de tráfico, que son las rutas. En consecuencia, este ejercicio de la soberanía que se manifiesta, como lo dijo el congresista, en los acuerdos bilaterales o en las actas administrativas, tiene que respetar la ley nacional.
la Constitución peruana. Es un tema que lo vamos a tratar más adelante. Entonces, somos soberanos. Sabemos que el espacio aéreo es patrimonio económico de la nación. En consecuencia, necesitamos políticas públicas que le permitan a la sociedad peruana lograr el objetivo de que lo que produce nuestro espacio aéreo revierte en la economía. Ejemplo, la Amazonía. La Amazonía o el Perú tiene una deuda histórica con la Amazonía en materia de integración. No hay carreteras, pero tenemos en el transporte aéreo el medio ideal para interconectar la Amazonía internamente y la Amazonía con los principales mercados internacionales de turismo receptivo y de comercio exterior del mundo. ¿Qué significa eso? Políticas públicas para tener líneas aéreas peruanas y extranjeras que interconecten la Amazonía entre sí y la Amazonía con el mundo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué políticas públicas implementamos? ¿Qué problemas tiene el país? ¿Qué hipotecas nos han dejado los gobiernos anteriores en materia de concesiones que impiden que el low cost se desarrolle en el Perú? ¿Qué hacemos para destrabarlo? ¿Qué hacemos con el tema aeroportuario? ¿Qué hacemos con el problema de la congestión en el aeropuerto internacional Jorge Chávez? Eso es lo que vamos a debatir acá. ¿Cómo destrabamos las hipotecas históricas y el subdesarrollo que nos han dejado para lograr los grandes objetivos nacionales, en este caso, de que la Amazonía sea un lugar liberado para el low cost nacional e internacional? Yo voy a plantear en esta conferencia una recomendación revolucionaria que a muchos no les va a gustar, pero nosotros tenemos que pensar en los ciudadanos de la Amazonía que tienen hoy sí un servicio de apoyo de nuestra Fuerza Aérea del Perú, con los servicios cívicos en extraordinarios Twin Otter, pero vamos a ver ahora si planteamos algo más creativo, apoyado por la Fuerza Aérea y con una ley autoritativa del Estado y con capitales nacionales y extranjeros que realmente pongamos en vigencia el low cost en la Amazonía, porque acá hay otro tema. Quien vive en Iquitos, yo he trabajado en Iquitos muchos años, y he tenido que trasladarme a Iquitos, Pucallpa. Oiga, también los pasajes tienen un costo que de la noche a la mañana yo quiero ir a Iquitos y determinada línea aérea me cobra 800 o 600 dólares. ¿Cómo destrabamos eso? ¿Cómo cortamos eso? Porque los 30 millones de peruanos tienen derecho a recibir los beneficios que dije en este libro que publiqué hace 6 años. Nos adelantamos al tiempo y queríamos que el low cost llegue al Perú. ¿Cómo hacemos que una persona que vive en Iquitos no tenga que pagar más de 100 soles por un pasaje Iquitos-Lima, Lima-Iquitos 200 soles? ¿Cómo hacemos? Eso es lo que vamos a tratar en esta conferencia. ¿Cómo le permitimos a 30 millones de peruanos disfrutar de los beneficios que hoy tienen un pasajero francés que se quiere embarcar de París a Madrid y se va en una low cost y paga 40 dólares? O está en Londres y se quiere ir a Roma y paga 40 dólares. ¿Cómo hacen ellos? ¿Y por qué nosotros no podemos lograr lo mismo? ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es la hoja de ruta? Bueno, primero tenemos que ratificar que el Perú es soberano. Y si el Perú es soberano, tenemos un poder ejecutivo, un poder legislativo, que tienen que amalgamar esas políticas públicas para que los beneficios que tienen hoy, yo diría 1.000 millones de pasajeros en el mundo de tener low cost, vengan al Perú y se instalen en el Amazonas. Y se instalen en Iquitos. Porque no hay ninguna ley que impida hoy que el low cost masivamente llegue al Perú. Pero lo que no se dice es que con la actual estructura de las concesiones de aeropuertos es muy difícil, yo diría casi imposible, que las low cost tengan éxito en el Perú. Ese es el otro problema.
Recuerden ustedes que yo fui presidente de Corpan y me opuse abiertamente a las asociaciones públicas privadas en el concesionamiento de aeropuertos. ¿Y qué dije hace 15 años? Dije que cómo íbamos a concesionar aeropuertos deficitarios, ¿dónde estaba la trampa? ¿Cómo es el tema? Es que el Estado iba a subvencionar al capital privado, el llamado cofinanciamiento. ¿Y hoy qué ha pasado? Los aeropuertos no tienen mucho tráfico, el Estado sigue cofinanciando y los costos de los aeropuertos hoy en el Perú, de los servicios que se cobran los concesionarios, no están acorde con los costos que necesitaríamos para que el low cost tenga éxito en el Perú. Por eso, hace poco con bombos y platillos se anunció la llegada de una low cost al Perú. Queremos que tenga éxito, pero tendrá éxito con los altísimos costos que cobra el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Porque al final, los costos de los servicios aeroportuarios, ¿quién los paga? El usuario, el pasajero. Entonces, tenemos que empezar a explorar, como lo dije en mi libro, medidas innovativas. Yo soy un defensor en este libro del aeródromo de Las Palmas. Y hace unos días he hecho un pronunciamiento porque hay voces de intereses de inmobiliarias chilenas que están hablando de un proyecto inmobiliario de Las Palmas. Jamás. Eso es patrimonio nacional, sería una segunda Coique. Las Palmas es geopolíticamente estratégico para cualquier política de low cost que quieran implementar los próximos gobiernos, les explico. Yo he sugerido en el 2012 que Las Palmas sea un aeródromo de bajo costo explotado por la Fuerza Aérea del Perú. Y dije además que el actual gobierno o el gobierno que venga en el 2021 debe ya comenzar a planificar en no renovarle a Lima Airport Partner la cláusula monopólica del contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que violando la Constitución le dieron a la y que dice que el Estado peruano, fíjese, el Estado peruano no puede autorizar ningún aeropuerto dentro de los 150 kilómetros. Es decir, no podemos autorizar dentro de los 150 kilómetros del Jorge Chávez ningún nuevo aeropuerto, la operación de ningún nuevo aeropuerto. Que le dije yo al ministro Paredes, ministro de Transporte del 2012, hice una interpretación, un momentito le digo, nadie puede meterse con Las Palmas. ¿Por qué? Porque Las Palmas no es un nuevo aeropuerto. Las Palmas es un viejo aeropuerto del Estado peruano que ya recibía vuelos internacionales en la década del 60. ¿Por qué? ¿Por qué me retrocedo esto? Porque cuando hicimos el libro, con mucho patriotismo, un libro inspirado en Quiñones, inspirado en Bolognesi, inspirado en todos los héroes que supieron morir por gloria, con gloria por el país, este libro planteaba que el Perú recupere su línea aérea de bandera, low cost que iba a ser, con el apoyo aeronáutico de la Fuerza Aérea y con capitales nacionales e internacionales que iban a venir al Perú, pero que pedían un aeródromo low cost, pero al Estado no le interesó. Al Estado no le interesó, pero sí le interesó entregar las rutas internacionales del Perú sin reciprocidad a la línea aérea de bandera de Chile y a la línea aérea de bandera de Colombia. Qué interesante todo esto, muy interesante. Sí, señores. En la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso pasado, que terminó en 2016, yo fui el consultor externo, se hizo una investigación muy seria. Y esa investigación terminó en el Poder Judicial. Y yo soy en este momento el abogado que en la Corte Suprema hace un mes he pedido la nulidad de los acuerdos administrativos, actas administrativas firmadas con Chile. Usted sabe lo que pasó con Chile, es algo increíble, es algo que terrible, que para mí es traición a la patria. Yo le dije que el Perú tiene soberanía, bueno, Chile también tiene soberanía. Los dos se sientan en una mesa de negociaciones, intercambian lo que llama sus rutas, su derecho de tráfico. ¿Sabe lo que hizo el Perú? 2007-2011 firmó con Chile la entrega en quintas libertades
al mercado norteamericano 84 frecuencias. O sea, a Chile, no LAN Perú, LAN Airlines tiene derecho a salir de Santiago, aterrizar en Lima, vender pasajes aéreos en Lima e irse al mercado norteamericano. Eso se llama la quinta libertad. En la Comisión de Relaciones Exteriores investigamos y en 20 años eso significó facturación, esperemos lo haya facturado, de 4.000 a 5.000 millones de dólares en 20 billetes de pasaje para LAN Airlines. ¿Qué nos dio Chile? Bueno, ustedes vayan a visitar pingüinos al Polo Sur, eso nos dio. Rutas que no valen absolutamente nada. Entonces nosotros aplicamos la ley, y acá lo digo en mi libro. ¿Qué dice la ley peruana? La ley la hicimos acá en el Congreso. Yo estuve participando en la ley con Marcenaro en la época. El artículo 98 es prácticamente de nuestro grupo, con la doctora Lucy García y todos los que trabajamos en esa época. La ley dice que los tráficos regionales con países vecinos, tercera y cuarta libertad. Pero si queremos darle quinta libertad, dice la ley, tenemos que pedir, cuando no hay reciprocidad, compensación económica. Y nuestras autoridades de aeronáutica civil se olvidaron de pedirle compensaciones económicas, ¿no? ¿Qué hizo Chile con la ruta que le regaló el Perú? ¿Qué hizo? Las licitó y se las vendió a la NERRA en varios cientos de millones de dólares. Investiguen en internet, lo digo acá en mi libro. O sea, nuestro regalo, ellos lo licitaron y lo vendieron. En 20 años, 4.000 millones de dólares se han facturado, no sé. Entonces no hay reciprocidad. Entonces, pero lo más grave es que estas actas o memorándum de entendimiento las firmó un director de aeronáutica civil. Y les cuento esto porque ustedes van a encontrar en internet, en el Facebook, Julián Palacín Fernández, mi declaración ante Milagros Leiva sobre esto, que ya tiene más de 500.000 reproducciones. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Chile? Le cobró a nuestro regalo. Entonces, lo más grave es que, ¿qué dice nuestra Constitución? La Constitución permite hacer esta cosa, no permite. Uno dirá que sí, otros dirán que no. Mi opinión jurídica, que la expliqué a la Corte Suprema y que espero la Corte Suprema me dé la razón, es que la Constitución política del Perú tiene dos tipos de convenios. Los convenios ejecutivos, que los firma el presidente de la República, y los firma el ministro de Relaciones Exteriores y los firma el ministro de Transportes. Y después están los tratados, que los firma el Congreso y da cuenta al presidente. Bueno, lo firmado con Chile no es ni tratado ni convenio. ¿Sabe lo que es? Es una resolución ministerial. Una resolución, un acto administrativo que un director firma y después vino la ministra Verónica Zavala. ¿Se acuerdan de Verónica Zavala? Verónica Zavala fue a visitar a Alan García acompañada de Piñera y 7 días después cerraron Aerocóndor, ¿se acuerdan? Así se maneja la historia del Perú. 7 días después de visitar a mí cerró Aerocóndor. Bueno, Verónica Zavala tenía un director de aeronáutica civil, no voy a decir el nombre porque es funcionario público todavía, y ese director de aeronáutica civil lo llaman, le dicen, venga para acá, tiene que firmar esto. Yo no firmo, dice, no firmo, y no firmó, lo echaron. Trajeron otro director de aeronáutica civil que tenía 34 denuncias penales. Y no puedo decir quién era, Carlos Púa Pomareda, ese sí firmó rápido, firmó con Chile, 2007, y en el 2011, lamentablemente, un coronel de la Fuerza Aérea también firmó, Amarra Trujillo. Y los ministros confirmaron, ratificaron por resolución ministerial. Y eso es lo que ahora estamos discutiendo en la Corte Suprema para que se anule, porque en el Perú yo creo que hay 29 millones, el 100% está en contra de que alguien entregue a un país vecino, que será país hermano, ¿no es cierto?, derechos de tráfico que valen miles de millones de dólares a cambio de nada, o no sabemos a cambio de qué, eso habrá que investigarse. Para mí han incurrido en responsabilidad constitucional
los ministros de la época y no sé el presidente si tendría conocimiento o no. Pero por lo menos cuando yo publiqué este libro en noviembre del 2011, no estaba colgada en el Ministerio de Transporte el acta o memorándum de entendimiento de abril del 2011, o sea, cuando ya eran las elecciones. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que quienes han representado al Perú en el intercambio de los derechos de tráfico no han defendido, por lo menos con Chile, no han defendido los derechos del Perú. Entonces, se presenta una coyuntura. Si la Corte Suprema anula los convenios con Chile, ¿quién va a servir esas rutas que hoy está sirviendo LAN Airlines a Estados Unidos? Y yo espero que después de eso nunca más LATAM levante un solo pasajero acá en Lima. Ese es otro tema. Entonces viene una gran oportunidad de negocios para las empresas peruanas, para los nuevos emprendimientos o para los emprendimientos nacionales con capital extranjero, para hacer una gran low cost en la Amazonía. Porque ¿qué pasa? Si el Estado dice, bueno, política pública, se crea la low cost en la Amazonía, con el apoyo de la Fuerza Aérea del Perú, capital privado y capital extranjero. La hacemos, pues. ¿Y por qué la podemos hacer? Porque tenemos los derechos de tráfico que esta resolución de la Corte Suprema le va a quitar a LATAM. ¿Y cuánto valen esos derechos de tráfico? ¿Cuántas líneas aéreas norteamericanas van a querer participar en este mercado? Todo eso tenemos que verlo. Lo que vale en la formación de una línea aérea muchas veces son las rutas internacionales. Porque los mercados Lima, Los Ángeles, Lima, si vemos la relación de pasajeros, son 1 millón de pasajeros al año. Y 1 millón de pasajeros al año a $1.000, multiplico, $1.500. El dinero que hay. Las rutas internacionales. Si hay rutas internacionales, ¿no es cierto? Sobre todo rutas que, no nuevas rutas, rutas que están siendo servidas. Podemos hacer código compartido, acuerdo de cooperación, etcétera, etcétera. Es decir, si presentamos nuestra línea aérea de la Amazonía en el mundo internacional como una empresa designada, aquí viene otro tema. El Perú es soberano y el Perú también designa las líneas aéreas. ¿Quiénes son nuestras líneas aéreas designadas ahora? La línea aérea de bandera de Chile y la línea aérea de bandera de Colombia. Esa es la verdad. Porque ustedes saben cómo el tema de cómo operan esas líneas aéreas en el Perú. Operan con empresas una e inexistente. Avianca opera a través de una empresa que se llama Trans-American Airlines. ¿Alguien sabe qué es Trans-American Airlines? Es una empresa creada en el papel. Es una empresa de papel que con una grave omisión del Tribunal Constitucional, un grave error del Tribunal Constitucional, en el 2003 con un silencio administrativo, se quedó con las rutas de Perú. Pero ustedes saben que Transamerican Airlines no tiene aviones, no tiene talleres, no tiene edificios, no sé si los escritorios que usa son propios, no tiene nada. ¿Qué les quiero decir? Y por eso yo, con algunos juristas que están acá presentes y no me dejarán mentir, participé en la ley 27.261. Claro que participé, Marcenaro nos convocó, pero ya al final, cuando presentaron el proyecto final, yo me levanté en el Congreso con el doctor Gildemeiter y con otro jurista y dijimos, no apoyamos esta ley porque sabíamos que traía la ley. Y la ley trajo la colonización del espacio aéreo peruano. Esa es la verdad. Entonces, es legal que se creen empresas que no tienen aviones, que no tienen aviones de matrícula peruana, que no tienen aviones arrendados, que utilizan la ruta del Perú, que si mañana quiebran o mañana se disuelve el Indecopi, sus trabajadores no sé quién le van a cobrar, no sé. Entonces, un tema que yo pongo en agenda del Congreso de la República es que se haga una investigación de la capacidad económica financiera, primero de Transamerican Airlines y después de LAN Perú.
Y después la Perú tampoco tiene aviones. En 15 años no compró ningún avión. Que preste un servicio, está bien, presta un servicio económico, todo lo que quieran. Pero nosotros tenemos que ver de crear las condiciones para que la industria peruana resurja. Tenemos que apoyar a nuestros talleres aeronáuticos, al SEMAN, a todo. Tenemos que lograr que nuestros empresarios ganen espacio y tenemos, sí, yo sé que muchos me van a criticar, pero soy un convencido de que el Perú tiene que tener una línea de bandera, tiene que tener una línea low cost transamazónica, y no una, si podemos tener 3, 4, 5, tenemos que tenerla. ¿Y por qué? Miren, que hay un tema que es muy sensible en la economía del transporte aéreo a nivel internacional. Las líneas aéreas regulares están aterrorizadas con el low cost, porque dicen que el low cost las va a quebrar. Bueno, yo les digo, si eso fuera cierto, ¿por qué Iberia creó su low cost? ¿Por qué todos están creando low cost? Porque el low cost, o sea, los pasajes de bajo precio, en la línea aérea low cost, le quita pasajeros al transporte terrestre. Eso es lo que hay que entender. Quien se sube un ormeño con 100 soles y se quiere ir a Trujillo, pero se sube a la low cost peruana que sale de La Palma y por el mismo precio, 10%, se va a Trujillo, se va a tomar un low cost en Las Palmas. Igual va a pasar en Iquitos. O sea, el low cost, que son servicios más limitados porque no le dan a uno de comer, le cobran la paleta, es para un sector de la población que no tiene recursos económicos para una línea tradicional. Y ahí está el éxito de la Ryanair. EasyJet y 200 líneas aéreas que publiqué hace 6 años tienen éxito en todo el mundo. Pero ¿cómo surgió, cómo se originó el éxito de la low cost? Que la inventiva de estos genios de la economía del transporte aéreo originaron que nos cobren este bajo precio utilizando inclusive instalaciones militares de la Segunda Guerra Mundial, aeropuertos en desuso, etcétera, etcétera. Yo lo que planteo geopolíticamente y estratégicamente para el Perú, con miras a las próximas generaciones, es que tenemos que implementar el low cost. La única infraestructura que puede ser la base del desarrollo aerocomercial del Perú y que tenemos que cuidarla, así como Bolognesi hasta el último cartel, Las Palmas. Nadie, ningún interés privado puede tocar el aeródromo de Las Palmas, y ya les anuncio que si llego a ser decano del Colegio de Abogados de Lima va a ser el primer pronunciamiento en defensa del aeródromo de Las Palmas. Sabemos los intereses inmobiliarios que hay alrededor con el alcalde. Las Palmas no se puede tocar, no se puede convertir en un segundo Coyique, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque Las Palmas puede servir como low cost de acá al 2021, les explico. Sostengo que el Perú y el actual gobierno debería poner en debate el proyecto del aeropuerto internacional low cost de la isla San Lorenzo. Hay capitales internacionales que estarían dispuestos a hacer una gran infraestructura turística con un puente del mar, con puertos manejados por empresas peruanas. Ahí viene el problema. Hoy cierto país maneja el control de nuestros puertos. Yo sostengo y defiendo el proyecto del aeropuerto internacional low cost de la isla San Lorenzo. ¿Para qué? Para que compita con Jorge Chávez. Miren, yo estuve presidente de Corpac y tuve una posición muy dura en defensa del Estado frente al concesionario. Y el concesionario me invitó a conocer sus aeropuertos en Alemania. Y resulta que en Alemania los aeropuertos compiten cada 150 o 200 kilómetros. Y acá no, pues. Acá hay monopolio. Acá los costos de los fletes se encarecen porque todo lo domina una sola empresa, o 2 empresas, o 3 empresas. Bueno, yo creo
que si nosotros hacemos el aeropuerto internacional low cost de la isla San Lorenzo, 200.000 personas que hoy viven en condiciones pésimas en el Callao, que no tienen puesto de trabajo, podrían trabajar en ese proyecto. Además, están los capitales que quieren invertir. Entonces, Las Palmas podría servirle al actual gobierno de acá al 2021 para un aeropuerto, un aeródromo low cost. Y no se puede oponer Lima por partner porque Las Palmas no es un nuevo aeropuerto, sino es un aeropuerto que tiene muchísima antigüedad. Ahora bien, en el 2021, si el gobierno que viene ya trabaja con, digamos, con planificación, resuelve no renovar la cláusula de los 20 años, porque esa cláusula dura 20 años. Y es hasta el 2021, pero hay que investigar si algún traidor del Ministerio de Transportes a lo mejor ha firmado una adenda que habría que anularla, ¿no? Pero eso hay que verlo, hay que analizarlo, hay que estudiarlo. El Congreso de la República tiene que tener una comisión permanente para fiscalizar todo lo que hace el Poder Ejecutivo en materia de adendas. Ya vimos lo que pasó con Chincheros. Puede pasar con lápiz, puede pasar con los... Y ese análisis de la firma de adendas tiene que ser por especialistas en el tema. Porque les cuento, yo dejé Corpac en el 2003 y 2 meses después veo el peruano y sinceramente me dio mucho dolor. El gobierno de la época, sin mi firma, había hecho una adenda que era una vergüenza para la dignidad del Perú. ¿Sabe qué decía la adenda? Que el préstamo para la segunda pista lo garantizaba el Estado. Así decía, pues. ¿Y sabe cómo lo garantizaba? Con los ingresos del aeropuerto. Es decir, cosas increíbles. Cosas que, sinceramente, eso es traición al país. Bueno, yo lo que recomiendo, y puede ser salir como conclusión de esta conferencia, es que el Congreso tenga una política de fiscalización, evaluación de cualquier adenda que quiera firmar el Estado con algún concesionario. Especialmente a nosotros nos interesan las adendas del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, porque, oiga, ya están queriendo inclusive arrimar de nuestro aeropuerto a nuestras Fuerzas Armadas. En el 2001 yo puse por escrito que me oponía a la cláusula de las Fuerzas Armadas. ¿Qué está pasando? Hoy me entero que también quieren sacar a Corpa dentro del aeropuerto. Entonces, pues, ¿qué pasa? Cuando nadie habla, porque es un secreto a media voz, que el Estado le ha dado más de 1 millón o 2 millones de metros cuadrados y no invierte. Y quieren arrimar a nuestras Fuerzas Armadas, quieren arrimar a nuestra Policía Nacional. ¿Quién defiende al Estado peruano? Alguien tiene que defenderlo. A mí me pasó con el gobierno anterior, que hice pronunciamientos muy serios con la famosa Adenda 7. La famosa Adenda 7. Oiga, todo a favor del APE. ¿Qué está pasando? Yo fui, hablé con el gabinete asesor, me llamó el ministro, le digo, me he pronunciado como presidente de la Comisión de Derechos Humanos y me vuelvo a pronunciar que esto sería traición a la patria y que si ustedes firman esto van a ser enjuiciados. Así le dije. Bueno, felizmente creo que no lo han firmado, pero no sé qué, pero eso sigue caminando. Alguien tiene que defender al Estado. Es decir, el aeropuerto internacional Jorge Chávez, el propietario es Corpa, y ¿sabe qué han hecho? Ahora los recursos, es otro tema, los recursos del aeropuerto internacional Jorge Chávez, sugiero al Congreso de la República que le pregunte al ministro en qué se han gastado 2.000 millones de dólares desde el 2000 hasta ahora, ¿en qué han gastado? Si esos 2.000 millones de dólares que pagó el AP no hubiera permitido, miren, un 5% de eso, hacíamos una escuela de aviación civil acá con Legazpi en cada región del país, que me corrijan. Hacíamos un aeroclub en cada región del país. ¿En qué se invirtió eso? Se tiene que invertir en la aviación. Los mejores radares, las mejores ayudas a la navegación aérea, políticas de gobierno que le obligan a Corpac a devolver las utilidades. ¿Cómo vamos a apoyar el desarrollo de la industria aeronáutica y la seguridad si los recursos que son de la aviación se van a otro lado? Entonces, ¿qué es lo que yo sugiero? Que con el fondo fiduciario de los 46.51% del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, fiscalizado por el Congreso,
empecemos en coordinación con las regiones a hacer pistas low cost. Si el Perú se enrola en una política pública de decirle, venga la loco del mundo, le damos la infraestructura, las apoyamos, oiga, el mercado peruano va a crecer tremendamente. Y la base puede ser una low cost, que la podemos hacer mañana, la podemos hacer con la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea tiene talleres, tecnología, piloto, es decir, tenemos en la Fuerza Aérea, tenemos en la aviación del Ejército, tenemos en la aviación, tenemos el personal aeronáutico para hacer cualquier organización competitiva a nivel internacional. Pero claro, hacemos pues el aeropuerto de Chinchero y damos la concesión a empresas que no tienen ni la 10ª parte de la experiencia que tiene Corpa. ¿Cómo nos han dado cuenta que nosotros tenemos en Corpa expertos OASI, economistas de transportero, economistas? Es decir, acá tenemos los expertos, pero como trabajan para el Estado, no, ahí no hay negocio. Cuando usted entra el Estado no hay negocio, tenemos la posibilidad. Entonces, ¿cuál es la base que yo plantearía para hacer la low cost? En la Amazonía. Tenemos que ponerle un nombre. Yo me comprometo a preparar el proyecto de ley. Ya he conversado hace unos días en el aniversario de Doge con el comandante general de la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea es el primer aliado estratégico, ¿no es cierto? ¿Y por qué no podemos pensar en una empresa de aviación low cost para la Amazonía? Que el Estado tenga, no importa, el 5% del capital. Es simbólico. Cualquier inversionista extranjero que nos traiga aviones y va a ver que su socio es el Estado, a través de la Fuerza Aérea, se pone un representante en el directorio, es el Estado. ¿Quién no va a querer traer 20 o 30 aviones? Claro que los traen. Yo les cuento una cosita. Cuando hice este proyecto, vinieron a verme los dueños de determinada firma de aeronaves en Inglaterra que tenían 150 aviones parados. 150. ¿Y sabe qué me dijeron? ¿Cuántos quiere el gobierno peruano que enviemos allá? Otra empresa, y lo puedo decir, hay una empresa rusa que se llama Irkut, que está produciendo unos aviones que compiten con los Airbus a 40% menos de precio, que si hay una línea aérea con el respaldo de un país los van a traer. Entonces, las aeronaves están, las inversiones pueden venir, tenemos que crear nosotros las políticas públicas, porque además tenemos el mercado. Yo no quiero que el mercado peruano siga beneficiando a determinados países vecinos, no. Yo quiero que el mercado peruano, los 6.000 o 7.000 millones de dólares que produce nuestro espacio aéreo, se queden en el Perú. Que se queden y se inviertan en el Perú y den trabajo a los pilotos peruanos y a las hostes peruanas y a los ingenieros y a los abogados, a todos. Porque cuando los países estructuran sus políticas aéreas, ¿qué creen? ¿Que van a hacer su política aérea para beneficiarnos a nosotros? No, ellos cuidan lo suyo, tenemos que cuidar nosotros. Miren, es un tema de principios. Yo siempre digo en mis conferencias, yo antes iba al aeropuerto internacional y me sentía bien, me sentía feliz. Hoy voy al aeropuerto y me deprimo. ¿Por qué? Porque falta que pongan la bandera de Chile en el aeropuerto. No puede ser, pues. Tenemos que pensar geopolíticamente. Tenemos que recuperar los espacios perdidos, y si no vamos a hacer nosotros, como lo digo en este libro, tendrán que ser las nuevas generaciones. Tenemos que empezar a educar en los colegios, en las escuelas. Hay que defender la soberanía, la defensa nacional del Perú, como lo hizo Bolognesi, como lo hizo Quiñones, como todos los hombres que dieron su vida por la patria. Oiga, si esa gente volvería, estaría viva, se muere de nuevo. No puede ser, pues. No puede ser. Yo creo que no está perdida la batalla. Y no está perdida la batalla en la medida que en el corazón de cada uno esté el deseo de cambiar las cosas. Y se lo dice alguien que yo he sufrido mucho, porque cuando publico este libro, que era novedoso a nivel mundial,
¿Usted qué cree? ¿Que los medios de comunicación me dieron espacio? Ninguno. Ninguno. Los medios de comunicación están en manos de estos grandes intereses internacionales. Esa es la verdad. Y a veces a mí me critican, me dicen, no, oiga, todos los países tienen línea de bandera abierta o si no tienen, oiga, ¿quién es la línea de bandera? Chile tiene, Paraguay tiene, todos, de una u otra forma. Y por último, Bolivia, hasta Bolivia hizo su línea aérea. ¿Por qué no puedo tener una línea aérea? Yo quiero tener 1, 2, 3, 4, claro que sí. Y este nuevo proyecto, Bases para lograr una low cost, es un nuevo reto, empezamos una nueva etapa. Ayer me visitaba un economista, el doctor Aliaga, lleno de vida y de proyectos y de traía datos y los hemos puesto en una computadora y empezamos a trabajar, hemos conversado con la doctora Lucy García, con cuánta gente que todos estamos animados, todos tenemos vida y queremos luchar. Bueno, pues pongámonos a trabajar porque el pueblo, los sufridos pobladores de la Amazonía tienen derecho, si hoy tienen pues 30 aviones, bueno, vamos a hacer que haya 100 aviones y que los pasajes sean tan baratos que ya no tengan que surgir a ómnibus interprovinciales. Eso es lo que tenemos que lograr. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Creatividad. Yo le dije al ministro Paredes en el 2012, ministro, si usted va a firmar una deuda con LAR, dígale que la segunda pista tenga un terminal low cost. ¿Y por qué? Me dice, claro, le digo, usted no sabe lo que podemos lograr como país si traemos el low cost internacional y que haya competencia. Los vuelos baratitos van a la segunda pista y los otros. Y vamos a que si hoy tenemos 17 millones, nos vamos a 60 millones de pasajeros. Y con 60 millones de pasajeros, ¿quién no va a tener trabajo? Todos vamos a tener trabajo en el país. Entonces tenemos que pensar con solidaridad. Nosotros tenemos que pensar qué fenómenos económicos han nutrido y beneficiado a determinadas áreas del planeta. Yo pasé 14 años y la verdad que leía y no lo podía creer. Y me convencí. Y yo quiero que el fenómeno económico low cost que beneficia a 1.000 millones de personas, bueno, que el 1% venga al Perú, yo con el 1 o el 2% ya me conformo. Y con eso cambiamos la geopolítica y no vamos a hacer la quiebra de ninguna línea aérea. Que no se preocupen los grandes monopolios. No les vamos a quitar sus pasajeros. Vamos a hacer que el sufrido pueblo peruano, ese que se sube a los ómnibus interprovinciales y se va 8, 10, 20 horas. ¿Quién no ha viajado 20 horas en un ómnibus? Bueno, pues tenga una alternativa, el low cost. Pero en la Amazonía va a tener muchas más posibilidades de expandir su comercio, de traer turismo, de salvar a los enfermos. ¿Y por qué no? ¿Qué haremos? Veremos qué haremos. Veremos ya con los expertos en ingenieros si podemos hacer una pista low cost, no sé, ya veremos. Lo haremos pues con las regiones. Asesoraremos a las regiones, tenemos la OASI, tenemos Corpa. Y el asunto es el emprendimiento, es la geopolítica. Hoy la Fuerza Aérea está sola en la Amazonía. Tenemos que apoyarla. Imagínense si hacemos la gran línea aérea respaldado por un servicio que ya tenemos y que le metemos 50 aviones más. Ya veremos los pilotos. Otro tema que tenemos pendiente y que acá ya lo planteó el Congreso, necesitamos la ley autoritativa del EDAS. Necesitamos la ley autoritativa del EDAS. El EDAS sí tiene que seguir funcionando. Es un tema que es como COI, que son emblemas nacionales, que no los podemos perder, ¿no? Entonces el mundo aeronáutico tiene que integrarse, tiene que unirse. Los adversarios están en otras trincheras. Acá en esta conferencia estamos todos los que defendemos la blanquirroja, la defensa de la soberanía del Perú. Y nos sentimos capaces. Porque yo quiero decirles que cuando irrumpimos en los foros internacionales hace 35 o 40 años en derecho aéreo, pues
Hoy el Perú en derecho aéreo es muy respetado a nivel internacional, muy respetado a nivel internacional. Recuerden ustedes que hasta los tratadistas rusos y los tratadistas españoles citan nuestras obras, las conferencias del Perú. Bueno, hagámoslo respetar. Yo no quiero que solo seamos académicos. Si bien la industria aérea peruana ha sido azotada y golpeada por cada uno de los gobiernos insensibles que no la han apoyado, porque así quiero decirlo claramente, lo que hicieron con el aeropuerto de Coyique es traición a la patria. Eso hay que recuperarlo, porque Coyique fueron 1 millón de peruanos, 1 millón de peruanos, incluido José Abelardo Quiñones, que dieron un dólar, un sol cada uno, y se compró ese aeropuerto para que ahí funcione la escuela de aviación civil, que estaba funcionando. Y vino pues un gobierno violando la ley, la constitución, violando el código civil, se lo entregó a un precio mísero a empresas chilenas. ¿Qué está pasando? Imagínense, y hoy está en el cielo Gastón Garró, él me contaba que él en un vuelo de línea aérea de aerolíneas peruanas aterrizó de emergencia en Coyique. Mire hasta para lo que sirve un aeropuerto. ¿Cómo no vamos a tener 1 o 2 aeropuertos pulmones de Lima? Coyique es un objetivo nacional. Hay que recuperarlo. Ojalá el Congreso nos ayude para recuperar Coyique. Las Palmas es patrimonio del Perú, patrimonio de la Fuerza Aérea. Y haremos los juicios civiles, penales, constitucionales contra quien se atreva a querer convertirlo en un proyecto inmobiliario. Lo declararemos traidores al Perú. Y ya lo hemos anunciado porque ya sabemos el rum rum que hay. No, de ninguna manera. No, Las Palmas se va a defender y los 70.000 abogados del Colegio de Abogados de Lima van a lograr la defensa de Las Palmas. En consecuencia, señoras y señores, creo, antes de abrir el debate, porque acá hay personalidades de la aviación que van a opinar y van a enriquecer, yo simplemente soy un soldado más de la causa, creo que hoy, 19 de julio del 2017, con el congresista digno representante de los derechos de la defensa de su pueblo, la Amazonía y Iquitos, nace una esperanza. Primero, creo que tenemos que aprobar que todos me ayuden, todos los que quieran ayudar en elaborar el proyecto o el anteproyecto de ley que le presentaremos al congresista de la creación de una low cost para la Amazonía peruana. Pero yo quiero, en las bases de esta low cost, ser un poco más soñador y decir sí, de la Amazonía peruana, pero proyectada al mundo. Iquitos, subbase Pucallpa, veremos Tarapoto, y por qué no una subbase en Lima, Aeródromo Las Palmas, hasta que tengamos el low cost de la isla San Lorenzo. Y en esta low cost podría tener el Estado, a través de la Fuerza Aérea del Perú, el respaldo técnico. Tenemos uno de los mejores talleres de mantenimiento, que es el SEMAN, que es un orgullo para el país. Entonces, ¿cómo no lo vamos a proyectar? Claro que no podemos proyectar. Buscando los capitales internacionales o peruanos, 20, 30 aviones, empezar con aviones pequeños, ya se verá, con la preferencia de las rutas internacionales del Perú. ¿Y por qué no le podemos dar a nuestra línea aérea lo que tenía Aeroperú y la preferencia en las rutas internacionales? ¿Qué? Ustedes saben cómo las grandes líneas aéreas van a venir a tocarnos la puerta. Oiga, usted tiene la preferencia para ir a Los Ángeles, código compartido, ya está. ¿Por qué no? ¿Quién se va a oponer? Ya sabemos quién se va a oponer. Lógico que se van a oponer los felipillos, empleadillos de estas grandes monopolios. Los invito a debatir, pues. Vamos a debatir de la cara, pues. Nosotros defendemos al Perú y morimos por la defensa del Perú.
El Perú tiene derecho a tener la low cost de la Amazonía y todas las líneas que querramos. Esa es la realidad. No podemos estar tranquilos viendo cómo geopolíticamente cada vez ejercemos menos decisiones, tenemos menos decisiones en el espacio aéreo. Yo defiendo la low cost, defiendo la interceptación de aeronaves, defiendo todo lo que significa hacer valer el poder coercitivo que tiene el Estado o que debe tener el Estado en el espacio aéreo. Entonces, este proyecto de ley, claro que va a ser criticado. Claro que nos van a cerrar los medios de comunicación. Ya sabemos, las conciencias de muchos medios de comunicación se compran con avisaje publicitario. Pero la conciencia de los que aman al Perú no la pueden comprar. Nosotros tenemos que morir en la defensa de nuestros ideales. Y en la medida que tengamos políticos como el congresista Juan Carlos del Águila Cárdenas, el Perú tendrá futuro. Porque el congresista está ingresando a la esencia del corazón de ese pueblo que sufre por no tener comunicación, por no tener integración, por no tener carretera y que necesita hoy, hablando claro, en servicios no regulares, lo único que protege hoy a la Amazonía es nuestra Fuerza Aérea con los Twin Otter, nada más. Que ya es un tremendo esfuerzo del Estado. Bueno, a ese esfuerzo, la gran low cost de la Amazonía. La gran low cost de la Amazonía proyectada para atraer esos flujos internacionales de Japón, de China, de Estados Unidos, directamente a Iquitos. Recuerden que acá nuestro orgullo nacional, la compañía Fawcett, hacía el vuelo Iquitos-Miami. Y que Iquitos siempre fue un lugar interesante turísticamente hablando, no sé, para el tráfico aéreo.